Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Heriberto Volpi, yo soy cirujano en cabeza y cuello en Brasil. Eh, Empezamos a realizar las ablaciones de tiroides en 2018 en Brasil. Desde entonces tenemos una experiencia muy buena en microondas, con resultados que vamos a mostrar a usted hoy. Ok, muy bien. Esto es un artículo un poco antiguo, pero tiene una filosofía muy importante porque siempre estamos mudando a la manera como eh, pensamos y cómo tratamos el nódulo de tiroides, que es una doença muy común, muy frecuente en nuestra práctica. Tenemos que pensar que toda vez que tenemos una nueva opción de tratamiento o una nueva tecnología, sea esto no solo para medicina, pero para nuestra vida, tenemos un periodo de aceptación de los colegas, de que hay siempre una resistencia inicial cuando ofertamos un nuevo tipo de tratamiento. Entonces ya conseguimos en Europa y en continente americano, pasar da fase do abismo, los colegas están, los pacientes también están cada vez más comprometidos con ofertar tratamientos mínimamente invasivos y los pacientes están también muy interesados en esta forma de tratamiento para los pacientes. Pero es interesante saber que en 2020 se, se ha hecho una encuesta en la Asociación Europea de Tiroides sobre la adopción de las termoablaciones, las ablaciones térmicas de la tiroide. Y solamente en aquella época, solo 5% de los miembros de esta asociación realizaban la ablación y solo 13% permitió a pacientes potencialmente elegibles a centros de experiencia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Primero es la desigualdad de acceso a aquella época. Segundo, falta de experiencia con las ablaciones térmicas. Y por último, la ausencia de directrices de las sociedades médicas relacionadas a las doenças las enfermedades de tiroides. Entonces, en 2023, hubo lo primero el consenso de sociedades de Occidente con la participación de la sociedad coreana de radiología de tiroides. Se fez un consenso común de todas estas sociedades para las ablaciones térmicas. Entonces, después de eso, disculpe, después de eso se empezó con más intensidad. Nós sabemos que la cirugía es la opción terapéutica consolidada para los nódulos benignos de tiroides, pero persisten las preocupaciones relevantes, no solo relacionadas al coste de la cirugía, pero también el riesgo de complicaciones y, lo más importante, el efecto en la calidad de vida, porque para los pacientes lo que más los pacientes que procuran por tratamientos mínimamente invasivos es la manutención de la calidad de vida. Esto es una cosa que a mí como cirujano impresionó, me impresionó porque mi pensamiento era que los pacientes querían evitar la cirugía, pero no. Una gran parte de los pacientes no están preocupados con la cirugía, están preocupados con la calidad de su vida, tener que tomar hormonas para tiroides. Entonces, muchos pacientes quieren evitar tomar hormonas. Entonces, esta es la paradoja del paciente que tras el diagnóstico de un nódulo tiroideo benigno. No operar y observar la evolución del nódulo, o someterse a cirugía y tomar medicación por toda la vida. Es muy común en nuestra oficina que los pacientes pregunten, doctor, ¿existe alguna alternativa que pueda preservar la tiroides y extirpar solo el nódulo? Y hoy nos tenemos que ofertar tres
existen en realidad tres situaciones. Podemos apenas hacer el seguimiento, hacer nada, y el paciente va a vivir su vida con su nódulo, podendo tener sintomas, desconforto cosméticos y síntomas relacionados al crecimiento. También se puede ofertar la cirugía, la mayoría de las veces es una sesión única, pero hay el problema da cicatriz o potencial hipotiroidismo y las complicaciones. Pero hoy tenemos la tercera opción, especialmente las ablaciones por microondas, que evita a cicatriz, evita el hipotiroidismo y se puede hacer cuando necesario una segunda o tercera intervención. ¿Pero por qué entonces? Porque tenemos muchas y muchas y muchas tiroidectomías que son solamente para nódulos benignos y no para cáncer. Esto en los Estados Unidos se muestra muy bien. Y tenemos hoy que después de las primeras publicaciones, las técnicas de ablación son un tratamiento muy seguro y eficaz para el nódulos tiroideos. Y la ablación por microondas es uno de los procedimientos más utilizados en centros especializados. Tenemos que decir que en nuestra práctica hoy, casi 80% de las ablaciones que realizamos en nódulos tiroideos son por microondas. ¿Y por qué entonces? Cada vez más se preocupan los pacientes en su calidad de vida. Y hoy es muy fácil el acceso a la información, animando al paciente a buscar tratamientos menos agresivos. Y estas nuevas tecnologías están disponibles sin necesidad de extirpar la tiroides, porque la gran ventaja de la ablación es que actúa solamente en el tejido alterado, el tejido que no normal, preservando la tiroides normal. Aquí tenemos un caso de una paciente muy joven, 32 años, con un nódulo que había 8 centímetros cúbicos. Esta es una cosa importante porque cuando pensamos en ablaciones, tenemos que pensar en el volumen y no en el tamaño del nódulo. Esta paciente era una paciente muy magra, eh, tenía un nódulo, embora no se fue muy grande, había un desconforto cosmético importante. Ela tenía tiroides totalmente con la función preservada y no quería de forma alguna extirpar la glándula. Aquí entonces ustedes pueden ver a, la vascularización del nódulo eh, pre-ablación y después de 3 meses, donde se ve la completa, casi completa ausencia de vascularización solamente en la región cerca del nervo recorrente, donde preservamos con más cuidado esta área para evitar alteraciones, para evitar lesar el nervo recorrente. Lo mismo caso, entonces la paciente ha hecho después de 6 meses una reducción de 80% del nódulo. Un otro caso también, una paciente de 34 años, tiroidea, un nódulo mixto, 2 funciones con Bethesda 2, un crecimiento significativo del nódulo, ahora con síntomas compresivos, con la escala estética 3, y se negó varias veces a la cirugía porque no quería tomar hormonas. Entonces, usted aquí también pueden ver un nódulo mixto, áreas sólidas y quísticas, y con la ablación luego, después de 3 meses, una reducción muy importante y después también de 6 meses una reducción de 80%. Una otra situación también que es muy, que se puede y estamos usando cada vez más es el bocio subesternal. Y el bocio es un agrandamiento benigno de la tiroides que se extiende más allá de la escotadura externa. Ele pode resultar na compressão da traqueia, do esófago e dos grandes vasos, causando sintomas relativos à compressão dessas estruturas. Aqui trabalho muito, estudo, paper muito interessante, grupo de China, mostrando 10 casos de pacientes com nódulos substernais, onde
se había nódulos, algo como 50 centímetros cúbicos, un volumen grande. Y una cosa importante también, cuando tratamos nódulos benignos, no tenemos que obligatoriamente tratar todo el nódulo. Podemos, en algunas situaciones, como ha mostrado en uno de mis pacientes, podemos preservar algunas áreas de tejido y evitar complicaciones. Pero en este caso, o mínimo que se trató fue 70%, o que es poco si no tienes un nódulo subesternal, pero acá tenemos que lembrar que son casos de pacientes con nódulos subesternais. Entonces tenemos que después de 3 meses la reducción fue muy marcante, muy significativa, algo como 66% de disminución. Y aquí, disculpen, aquí un ejemplo de una paciente que se tiene un nódulo muy grande, mostrando entonces ustedes consiguen comparar acá y acá, como acá y acá, la disminución marcante del volumen del nódulo y la compresión de traquea muy mejor también. Entonces, este trabajo muestra que para vossos subesternais, la ablación por microondas es una opción viable. Acá una paciente de nuestra clínica, una señora con 77 años que tenía muchas comorbilidades y recusaba la cirugía también. Y ustedes pueden ver aquí la diferencia en la tomografía del nódulo pre-ablación por microondas de después de 5 meses, donde se puede ver muy bien una área de necrosis de la ablación, porque en este caso no es posible resolver con solamente una sesión. Esta fue la primera sesión. Y aquí ustedes pueden ver que hay una reducción significativa, una mudanza del volumen, y tenemos después de 5 meses una reducción de más de 30%. El paciente ha una mejora de los síntomas y está se preparando para la segunda sesión de ablación. Ah, Nos tenemos que lembrar que las ablaciones, elas tienen un efecto a longo plazo, ¿no? Aquí tenemos que, especialmente las reducciones son más marcantes, son más importantes cuando el nódulo es menor y tiene un nódulo mixto con áreas sólidas y áreas quísticas. Y la reducción del nódulo se puede acontecer por mucho tiempo. Acá vemos que en este estudio hay una disminución por hasta 48 meses después de la ablación inicial, mostrando una reducción muy importante. Outra coisa também, em nossa experiência, é o tratamento de los nódulos tóxicos da doença de Plummer, em que a avaliação por microondas hoje é nossa primeira opção. Temos aqui 25 pacientes que estamos preparando para nossa publicação. É uma coisa muito interessante que foi muito interessante de ver é que mesmo os pacientes que no começo, nas primeiras semanas, não havia uma melhora do hipertiroidismo, depois de 6 meses, todos estes 25 pacientes apresentaram uma normalização da função da tiroides. Então, creemos hoje que la ablación por microondas para el tratamiento del nódulo tóxico es una opción que debe ser considerada muy fuertemente porque los resultados son muy importantes. Aquí voy a mostrar para ustedes una paciente, una chica joven, 28 años, que era recién casada y que tenía un deseo de quedar embarazada muy pronto. Ela havia o uso de tapazol, 20 miligramas por dia, um nódulo de 11 centímetros cúbicos com um TSH supresso.
realizamos la ablación, un nódulo mixto, y ustedes pueden ver aquí el volumen del nódulo, que era de 11 centímetros cúbicos. Luego después de la ablación, algo como una semana después, una disminución marcante con un nódulo medindo 7 centímetros cúbicos y una mudanza en el aspecto del nódulo, donde no se ve más la vascularización, la total ausencia de vascularización. Entonces, esta paciente presentó una mejora muy marcante, muy importante. Después de una semana, el TSH ya estaba casi normal, sin medicación, no había más síntomas y se reincorporó al trabajo al tercer día, una reducción de 37% en una semana. Sabemos então que ablaciones por microondas para nódulos malignos son una excelente opción, eficaz, es seguro, no necesita medicación, no hay cicatriz, no se necesita anestesia general. Se puede repetir el procedimiento cuantas veces necesario, que es siempre hecho de forma ambulatoria. Este es nuestro team. Realizamos muchas ablaciones hoy. Y vamos a andar un poquito más, vamos a hablar un poquito sobre las ablaciones para malignidad. Aquí se ve que las ablaciones térmicas están para el tratamiento de nódulos malignos, están creciendo mucho, 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 se estudia cada vez más y realmente cuando es un nódulo muy bien, la selección lo principal para el suceso del procedimiento. Vemos que hoy muchos países están haciendo ablaciones para nódulos malignos y nuestra experiencia es muy buena. Yo voy a mostrar aquí para ustedes algunos de los resultados que tenemos. Sabemos que el cáncer de tiroide, el carcinoma papilar, lo más común, y los carcinomas papilares de bajo riesgo son tumores pequeños que tienen hasta 1 centímetro. La tasa de mortalidad es muy baja. Aquí a la derecha ustedes pueden ver un carcinoma papilar, un microcarcinoma papilar, una reducción, prácticamente un desaparecimiento de la lesión del nódulo después de un año. Sabemos también que la cirugía es el tratamiento de primera línea para este tipo de doença, pero ainda se observa, mesmo en cirugías parciales, lesiones como hipoparatiroidismo y daño del nervio recurrente. Como dice, el hipotiroidismo se puede acontecer en algunos pacientes en cirugías parciales. Entonces, las ablaciones térmicas representan una otra alternativa, una otra opción. Pero la técnica, es importante lembrar que la técnica para ablación de nódulos malignos es diferente, porque cuando tenemos un nódulo maligno, tenemos que tratar no solo el nódulo, solamente el nódulo, pero también una área de seguridad alrededor del nódulo para evitar la recurrencia del tumor. Entonces, cuando hacemos la ablación de un nódulo maligno, de un cáncer papilar, la área tratada es más grande do que la área del tumor para tratar, para tenermos una margen de seguridad. Aquí una paciente joven, 29 años, que tenía un nódulo muy pequeño, pero se recusó a hacer vigilancia activa, active surveillance, y nos procuró y tenemos acá. Ustedes pueden ver el tumor acá, un tumor pequeño, pero después de 3 meses la área tratada muy grande, pero se regredió, se disminuyó considerablemente después de 4 meses y con prácticamente un año después había solamente una cicatriz en la área del tumor. Este trabajo lo recomiendo fuertemente, el trabajo de Dr. Tuttle de Memorial de Nueva York, donde él hace una análisis muy interesante de las indicaciones para ablaciones térmicas de nódulos malignos de tiroide, donde se identifica el paciente ideal, el paciente apropiado y el paciente inapropiado. Y cuando tenemos, vamos a avaliar el caso, no es solamente
O nódulo, sí, tenemos que avaliar las características del nódulo tiroideo, pero también las características del paciente, si es un paciente que desea preservar la tiroides, y también la característica del time. Acá tenemos un otro caso un poco más desafiante, una paciente un poco más vieja, con 50 años, que tiene un nódulo en la transición del istmo con el lobo derecho y también se recusó a realizar la cirugía porque tiene una función tiroidiana absolutamente normal. Y aquí usted puede ver la área tratada, después una disminución y un año después se ve una retracción donde era la lesión, pero no se identifica más el punto donde había el tumor con 100% de regresión y función tiroidiana totalmente normal. Cuando se comparan los resultados de la ablación eh, por microondas para nódulos malignos con las cirugías, la ablación por microondas tiene muchas ventajas, porque es un tratamiento, como ya ha dicho, no tiene los mismos resultados oncológicos de la cirugía convencional, con mucho menos complicaciones y mucho menos disfunción de la tiroides. Entonces, cuando es un tratamiento que hay una indicación correcta, precisa, hay muchas ventajas para las ablaciones térmicas. Pero, una vez más, lo más importante, lo más interesante es la correcta indicación de la ablación por microondas. Y por último, las ablaciones para metástasis es un asunto que nos encanta porque hemos hecho muchos casos que están yendo muy bien, son muy desafiadores. Y tenemos que lembrar que las metástasis, la cirugía, como los statements da Associação Americana de Tiroide, mostra que a cirurgia é o tratamento de eleição, mas sempre temos que considerar o risco da intervenção por causa da fibrose que pode alterar as estruturas anatômicas e mesmo para cirurgianos experimentados, isto representa desafios técnicos. E muitas vezes é difícil encontrar um pequeno linfonodo numa área já que ha feito uma cirurgia. Entonces, muchas veces es como encontrar una aguja en una pantalla, pero ultrasonido puede encontrar la aguja con mucho más facilidad muchas veces. Estos métodos tienen las ventajas. A un bajo traumatismo, bajas complicaciones, anestesia local se puede hacer cuantas veces necesario. Por aquí, algunos casos solamente para ilustrar los 2 minutos finales de mi presentación, una paciente que ya había hecho 2 cirugías apresentou uma recorrência dos linfonodos en el nivel 6. Aquí se puede ver logo después de la ablación que no hay más vascularización y una reducción marcante, algo después de 3 meses, algo como 70% do nódulo maior y quase 80% do nódulo menor. Outro caso acá, um paciente que havia feito 3 cirurgias por carcinoma papilífero de tiroides, e foi um caso muito desafiante. Fizemos um tumor board e a opção do paciente foi por la ablación. Havia uma tentativa de haver um bom resultado. Temos acá os 3 nódulos. La propuesta inicial era fazer o que se fosse possível. Talvez não se conseguisse fazer todos os 3 nódulos numa única sessão, mas conseguimos fazer. O paciente teve uma disfonia na ronquidão, uma ronqueira muito pequena durante poucas semanas e se recuperou muito bem. E depois de 6 meses, temos que há uma diminuição da lesão maior e o desaparecimento das lesiones más pequeñas. Entonces, desde entonces no tenemos más recurrencia. Este paciente está en control. Es un caso que nos dejó muy contentos. Este es otro paciente un poco más joven, de 44 años, había hecho una buena cirugía, un cirujano muy experiente, después había hecho
iodoterapia, pero apresentou duas recorrências e um ascenso da tiroglobulina. Se ofereceu cirurgia ou vigilância, pero o paciente nos procurou porque queria evitar uma outra cirurgia. Realizamos, havia solamente esta metástase, realizamos a ablação. Vocês podem ver aqui carótida e a metástase, e aqui o contraste por microbolhas logo depois da lesão, mostrando a total ausência de vascularização e depois de 9 meses, uma redução de 90% e a tiroglobulina diminuiu significativamente e está estável desde então. Então, as ablações térmicas por microondas para nódulos de tiroides representam uma nova e prometedora forma de tratamento. É factível, eficaz e seguro em mãos expertas. Representa uma alternativa à cirurgia em pacientes selecionados e, uma vez mais, deve ser realizada por médicos capacitados. E, claro, se requerem futuras investigações com seguimento mais prolongado. Hoje, posso dizer a vocês que teremos que oferecer a nossos pacientes opções para o tratamento. Devemos fazer tratamentos individualizados. Temos que ter como opções a microondas, cirurgia, vigilância ativa, cirurgia robótica e conhecimento molecular. Muchas gracias y disculpen mi malo español. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bobby, por su maravillosa presentación. Y veo que ya están haciendo preguntas en el chatbox, pero después de terminar las dos conferencias, tendremos la parte de discusión y para dar respuestas, ¿vale? Sí, ahí habla, Perfecto. sí, ahora dejo la presentación del doctor Max. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas A noches. ver si consigo que se me ve, ¿verdad? Sí, sí, Vale, veo la pues nada, presentación. Ujú. nada, muchas gracias a Ecomedical por la invitación a esta ponencia. Nada, desde aquí, desde España, desde Valencia, saludar a todos nuestros colegas norteamericanos, centroamericanos, sudamericanos que estén conectados y, por supuesto, gente de Europa y en China y en otras partes. Voy a hablar de la experiencia que tenemos en mi hospital en la ablación de tumores hepáticos con el sistema de ECO microwaves. Como sabéis todos, la ablación hepática principalmente se realiza a día de hoy con dos técnicas, o son las dos técnicas que más se emplean, es la radiofrecuencia y el microondas. Hay otras técnicas, hay otros métodos de ablación, pero que no han demostrado mejores resultados o no tienen estudios con suficiente evidencia. El efecto de estas dos técnicas de radiofrecuencia y microondas es una lesión térmica. En el caso del microondas se basa en un campo electromagnético y en el caso de la radiofrecuencia se basa en una corriente eléctrica. Y en la radiofrecuencia tiene un efecto limitado debido al efecto Hitsen-Effekt, ¿no? Lo que se llama el efecto por el calor, y también por la impedancia del tejido que se está quemando. Por lo tanto, con microondas logramos ablaciones más predecibles, con mayor volumen y en menor tiempo. Y además nos permite realizar tratamientos simultáneos. Las complicaciones de ambos métodos son comparables y son poco frecuentes en la mayoría de los casos, y no existen diferencias en los resultados clínicos. Respecto a las dos principales indicaciones, voy a repasar un poco por encima de cuáles son las indicaciones. El hepatocarcinoma en estadio precoz, según la estadificación de la BCLC, estadio C o estadio A. Hablamos de lesiones menor de 3 centímetros o hasta 3 lesiones de menos de 3 centímetros. También hay pacientes que no son candidatos a cirugía o trasplante hepático. También indicaciones en caso de terapia puente para trasplante o también terapia de reducción, lo que se conoce como el downstaging. Y también en caso de recurrencia de un hepatocarcinoma, tanto después de una intervención quirúrgica como después de una ablación. Y en casos seleccionados también como tratamiento paliativo. Esta es la guía que todos conocemos de la BCLC, en la que los tratamientos ablativos se encuentran en estas dos fases, en estadio muy precoz y estadio precoz.
Respecto a las metástasis del carcinoma colorectal son la indicación más afectada, habitualmente en lesiones de pequeño tamaño. Aquí está la regla del 5, hasta 5 lesiones y hasta 5 centímetros de tamaño. Aunque los resultados, como han demostrado algunos colegas o todo el estudio del Collision Trial, la ablación de lesiones pequeñas prácticamente se puede equiparar entre la cirugía y la ablación. Es decir, no hay inferioridad en ablacionar este tipo de lesiones respecto a la cirugía. Respecto a lesiones más grandes, pues bueno, en casos seleccionados se pueden realizar, sobre todo el grupo de Reto Vale, que realiza ablación estereotáctica con varias antenas. En este caso lo hace con radiofrecuencia, no con microondas. También indicación de metástasis, por supuesto, cuando son irresecables. También en casos de recurrencia, pacientes con casos seleccionados por dolor, que sería por paliación. Y luego también para puente a terapia sistémica o a cirugía en casos de posibles trasplantes. Pero, solo en sitios seleccionados y en protocolos muy específicos, porque el trasplante hepático en metástasis pues hace falta, tiene muchas contraindicaciones, tiene muchas premisas para poder cumplir un trasplante. Otras metástasis que se pueden ablacionar, pues metástasis de tumores neuroendocrinos, de cáncer de mama, melanoma, renales, etcétera. Y respecto a las contraindicaciones, si lo pongo entre comillas, bueno, pues siempre se ha dicho que la presencia de un órgano cercano a la ablación pues es una contraindicación, pero bueno, podemos hacer técnicas de hidrodisección, de separación, y por lo tanto esto nos permitiría poder tratar a estos pacientes. También en caso de que tengamos tumores centrales, tumores adyacentes a conductos biliares, pues aquí la ablación puede ser una contraindicación y bueno, pues en estos casos se puede emplear la electroporación como alternativa, tanto quimioelectroporación como electroporación irreversible. Por supuesto, al tener coagulación, pues se puede corregir perfecto. En pacientes con ascitis se puede hacer paracentesis. Incluso, como se hace en algunos pacientes, por ejemplo, con obesidad mórbida, que tienen hipertensión portal y se colocan TIPS, pues también en un paciente que tenga una hipertensión portal y se puede hacer una ablación, pues también se puede barajar la posibilidad de colocar un TIPS. Y también, pues, hay una infección, tratarla, y etcétera. Y ojo con pacientes con cirugía biliar previa, con anastomosis bilioentéricas. En estos casos hay que generar una pauta muy correcta de antibioterapia, tanto previa como después de la ablación, para minimizar las posibles complicaciones, siendo una de ellas el absceso la complicación más frecuente. Bueno, ¿y por qué ECO? ¿Por qué ECO Microwave? Bueno, pues nosotros internamente estábamos utilizando digamos que radiofrecuencia y otro sistema de microondas y bueno, hicimos una valoración interna y vimos que teníamos una incidencia elevada de restos tumorales y una alta tasa de retratamientos. Entonces nos paramos y dijimos, bueno, pues necesitamos saber un poco qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos ver si la ablación la hacemos correctamente, si se puede predecir, y entonces buscamos un sistema de ablación ideal, ¿no? ¿Cómo es el sistema ideal? Pues es un sistema fiable. ¿Y qué quiere decir fiable? Pues que sea preciso, que sea reproducible, que sea predecible y que sea, a ser posible, lo más esférico posible. Pero además tenemos que tener un control inmediato de lo que estamos haciendo, ¿no? de esa ablación que estamos haciendo, para ver si realmente lo estamos haciendo bien. Entonces lo que hicimos fue, probamos varias casas comerciales, entre ellas ECO Microwave, y bueno, después de varias pruebas, pues al final decidimos quedarnos con la ablación por este sistema. ¿Y por qué? Bueno, pues por varios motivos. Y quizás el más importante es su versatilidad. Empezando porque tiene dos tipos de antenas, una más fina de 16 y una más gruesa de 14. Tiene la ventaja que es un sistema refrigerado con suelo fisiológico y no es nada complejo, y eso permite grandes volúmenes de ablación. Tiene antenas cerámicas que son compatibles con resonancia y bueno, en un futuro pues sí, yo creo que se van a poder hacer de forma más generalizada ablaciones en resonancia magnética. Es un sistema de ablación, lo que es la aguja es cómoda, tiene buen ajuste, es cómodo, es rígido y bueno, te permite un control bastante adecuado. Y luego esa versatilidad te la da pues, los diferentes tipos de antenas y los diferentes tipos de protocolos. Como veis aquí, este es el protocolo del modo continuo,
que podemos hacer ablaciones de hasta 5,5 por 7 centímetros. El protocolo del modo pulsado, todo con antenas de 14, lo que estoy enseñando. Ablaciones un poco más pequeñas, pero quizás no tan alargadas, no tan ovoideas. Y luego, desde hace poco tiempo, por lo menos en España, ya disponemos del sistema de HighSphere que te permite ablaciones más redondeadas, por ejemplo, de 4 por 4 centímetros, como sería este caso. Por lo tanto, sistema muy versátil y que te ofrece muchas opciones y bueno, fue un poco uno de los motivos por el que nos decantamos, ¿no? Y también porque tiene un precio pues, también bastante adecuado comparado con otros sistemas. Bueno, ¿y qué experiencia tenemos nosotros en el Hospital La Fe de Valencia? Pues bueno, nuestra área de salud no es un área muy grande, pero sí que es verdad que tenemos una unidad muy potente de cirugía y trasplante hepático que abarca 2 provincias, provincia de Valencia y Castellón, y son casi 2,5 millones de habitantes. Y los pacientes los seleccionamos siempre en el Comité Multidisciplinar de Tumores. En estos 3 años hemos hecho 135 pacientes, hemos empleado 164 antenas y en 29 pacientes hemos empleado más de una antena, ya sea porque hemos tratado varias lesiones en el mismo procedimiento o porque hemos empleado varias antenas para quemar una única lesión. Y bueno, yo pretendo ser un poco bastante práctico, voy a presentaros muchos casos de cómo lo hacemos, de cómo lidiamos con una serie de problemas. Espero que yo creo que es la parte más práctica de este webinar. Pues ver un poquito qué opciones tenemos, cómo podemos tratar, qué es lo que haríamos. Bueno, pues vamos a ir viendo casos ya. Este caso es de un paciente con un hígado no cirrótico que se había hecho una hepatectomía y una resección limitada y que presentó una recidiva después de la cirugía. Como veis, se ven 3 lesiones con tamaños entre 3, 2 y 2 centímetros. Pues este fue nuestro primer caso que probamos el microondas y bueno, la verdad es que el resultado fue muy bueno. Nosotros, y os explico, bueno, nosotros estamos cada vez haciendo más ablaciones con el ConvinCT, lo que se llama la técnica EPA-AKG, es las siglas en inglés. Con esta técnica lo que hacemos es introducimos un catéter en la arteria hepática, metemos contraste interarterial y hacemos un ConvinCT con un retraso de unos 10 segundos. Y esto nos hace ver las lesiones perfectamente. Pues cuando probamos todos los sistemas de ablación, lo que hicimos es utilizar esta técnica para comprobar cómo se veían las lesiones, para comprobar cómo eran las áreas de ablación y para comprobar los resultados, ¿no? el margen que quedaba. Bueno, pues en este caso, en este paciente, vemos que se ven muy perfectamente bien en las 3 lesiones de 3,3 centímetros, de 2 y de 2,4. Pues la lesión grande se veía muy bien con ecografía y planificamos 2 ablaciones con una antena. Hicimos una ablación y luego la recolocamos. Y las otras 2 lesiones las pinchamos mediante el ConvinCT, el SPERCT. ¿Vale? Aquí vemos los diferentes tiempos de vatios y de tiempo. Pues el resultado fue muy bueno. Conseguimos una ablación. Este es el control ya post-ablación, el que vemos un área de ablación de 4,5 centímetros y las otras 2 más pequeñas, pues áreas de ablación de 4 y 3 centímetros. Y luego, pues con el TAC de control al mes de los 3 meses, pues como podéis ver, unas zonas grandes de ablación de hasta 6 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Os muestro aquí el TAC para que podáis ver, pues cómo se veían perfectamente esas zonas de ablación y no había ningún tipo de resto tumoral en este paciente. Y pues bueno, pues esto fue uno de los motivos que nos convenció, ¿no? Y la verdad es que pues, lo hemos ido utilizando y estamos muy contentos. Entonces, ¿qué puntos vamos a tener en cuenta o que vamos un poco a desarrollar, a comentar? Bueno, pues la ablación de lesiones complejas que no son visibles por ecografía y ahí emplearemos tanto el ConvinCT como el TAC. También lesiones de difícil acceso, en el que vamos a hacer pues, hidrodisección, separación. Nosotros habitualmente utilizamos sistemas de navegación electromagnética y también vamos a ver algunos ejemplos de tratamientos combinados y tratamientos de metástasis, lo que se conoce como missing metástasis perdidas. Y también, pues, como no, pues complicaciones que tenemos, pues que todo el que hace este tipo de tratamientos pues tiene complicaciones. Muy importante, el margen. El margen siempre, lo ideal, tener un margen de más de 1 centímetro, tanto en metástasis como en carcinoma hepatocelular.
por lo menos más de 5 en el carcinoma hepatocelular, pero lo ideal siempre mayor de 1 centímetro. Y por lo tanto, una lesión de 2 centímetros, si colocamos la antena justo en el centro, claro, para conseguir ese margen de 1 centímetro tenemos que hacer una ablación de mínimo 4 centímetros. O sea que siempre hay que intentar conseguir ese margen de 1 centímetro. Y hay que tener mucha seguridad en el sentido de no exponer al paciente a una ablación que pueda tener una complicación pues, por una lesión cercana. Por lo tanto, hay que tener en cuenta pues, qué posibles complicaciones o qué órganos cercanos podemos tener y se pueden complicar. Bueno, os voy a mostrar ahora primero ejemplos de ablación con TAC. Este es un caso de un paciente de 53 años con una cirrosis criptogénica y una lesión LIRAS4. Y en el comité pues, se decidió ablación de esta lesión. En este caso se hizo por el TAC, utilizamos la guía electromagnética, se colocó la antena de microondas, de microwave, y se hizo la ablación. Y aquí veis la imagen de ablación de la lesión antes y después de la ablación. Y el TAC de control con una respuesta completa. Ahora ya casos un poco más complicados. Este es un caso de un varón con un virus B y que hace 5 años, en el 2020, se hizo una quimioembolización, una TACE con balón de oclusión. El paciente ha estado libre de enfermedad todo ese tiempo, pero hizo una recidiva en el 2024. Como veis, una lesión en el extremo del segmento 3, muy pegada al colon. Se intentó hacer la ablación con ecografía, pero no era posible porque estaba muy cerca del colon y era de alto riesgo. Y entonces lo que hicimos es hacer una ablación en el TAC, pinchamos la lesión y luego colocamos una aguja chiva y hicimos hidrodisección. Como veis aquí, inyectamos suero y contraste, conseguimos separar el colon, realizamos una ablación con tiempo largo, pero con poco voltaje, poca potencia, porque si no la ablación la hace muy alargada, entonces queríamos una ablación controlada. Y os muestro aquí el TAC inmediato de control con la lesión que ya no se ve, ya no capta, y el TAC de control a los 3 meses con respuesta completa. Otro caso también de ablación con TAC también complicado. Bueno, pues en este caso una mujer con cirrosis por virus T, hipertensión portal. Se detecta una lesión de 16 milímetros en el segmento posterior, en el borde posterior del segmento 3, y en el comité se decide hacer ablación. En este caso veis la imagen de resonancia magnética. Y lo que hicimos fue ablación en el TAC. La lesión, pues como veis, mide 1,6 centímetros y tiene muy pegado el duodeno. Pues en este caso lo que hicimos fue pinchar primero la lesión y luego colocar dos agujas chiva para separar, para alejar el duodeno. Aquí en este corte veis cómo se ha llenado de contraste toda la zona cercana al duodeno y ya se puede hacer la ablación con garantías. Y aquí os muestro el control después de la ablación y el control al mes en el que se ve que la lesión no es viable, una respuesta completa. Y otro caso también que hicimos con el TAC, este es un caso muy reciente, no tengo el control, pero bueno, os lo muestro porque creo que es interesante. Es una chica joven de 31 años con un antecedente de un hepatoblastoma intervenido con 4 años de edad. Y en las resonancias de control se descubre una lesión hipervascular que en el siguiente control muestra un crecimiento y un lavado. Y en el comité se decide realizar biopsia y ablación. En este caso se hizo con guía con TAC. Como veis, la lesión con el TAC tiene menos expresión. Hay una parte de la lesión que no se acaba de ver del todo, pero bueno, nos sirvió para guiar, en este caso, la antena de microondas. Lo hicimos también con guía con IMACTIS, el corte de la lesión y el mismo corte, la aguja posicionada. Y como estaba muy cercano tanto de la superficie del hígado como del diafragma, pues decidimos hacer hidrodisección. En este caso, con un set de micropunción, pinchamos con ecografía, colocamos la guía, el catéter y instilamos suero fisiológico con contraste diluido al 3%. Y en este caso conseguimos separar bastante y nos permitió hacer una ablación de 60 vatios durante 10 minutos. Y aquí os muestro el TAC de control después de ablación. Como os digo, no tengo el TAC del mes o de los 3 meses porque es un caso muy, muy reciente.
Y nada, voy a hablaros ahora de una parte que yo pienso que es muy, muy interesante y que es actualmente en nuestro centro lo consideramos prácticamente como la técnica de primera elección para la ablación de lesiones hepáticas, porque lo tenemos muy disponible. Nosotros tenemos angiógrafos con COMBINCT que nos permite, pues, junto con el sistema de navegación, pues hacer las ablaciones. Y no tenemos por qué ir siempre al TAC, además de que el TAC no siempre está disponible. En este caso, para hacer el estudio con COMBINCT, utilizamos contraste intraarterial, el acceso puede ser femoral o radial, y esto nos permite localizar muy bien las lesiones, sobre todo el hepatocarcinoma, porque son lesiones hipervasculares. En el caso de las metástasis, hacemos estudios duales, fase arterial y fase tardía. Y lo que os quiero contar es la parte de la planificación. Utilizamos aplicadores. Ahora os mostraré cómo son. Lo que hacemos es que son como simuladores en los que nos determina el área de ablación o el volumen de ablación en función de la potencia y del tiempo del sistema de eco. Y luego además nos permite hacer un control con contraste intraarterial y ver mucho mejor el margen de ablación mediante la técnica de fusión de las dos imágenes. Pero es que además nos permite hacer tratamientos combinados con embolización o con balón de oclusión. Y es que además nos permite hacer tratamiento de posibles complicaciones hemorrágicas. Por lo tanto, a día de hoy, nuestra técnica de primera elección. ¿Y por qué? Pues porque nos permite tratar lesiones no visibles por ecografía y además nos permite localizar muy bien lesiones subcapsulares, subdiafragmáticas. ¿Vale? Sí que es verdad que tiene una curva de aprendizaje, el tiempo es mayor porque requiere anestesia general, pero no se emplea mayor radiación que en el TAC. Y os mostraré algunos ejemplos. Sí que veo una limitación. La limitación principal sería en pacientes con alto índice de masa corporal, como el COMBINCT tiene un field of view pequeño, pues hay veces que es complicado. Y también lesiones muy posteriores, pues también el field of view limitado pues nos limita. Y en estos casos, mejor hacerlo por TAC. Este sería un poco nuestro organigrama, un poco como lo hacemos en el COMBINCT. Pues pinchamos la arteria femoral, colocamos un catéter en el tronco celíaco o en la arteria hepática común o propia, o incluso un microcatéter en la arteria hepática derecha o izquierda. Hacemos el estudio con el COMBINCT intraarterial, mandamos las imágenes al IMACTIS, al navegador, y hacemos lo que es la inserción de la antena de microondas con la guía de electromagnética. Luego hacemos la ablación según la lesión y según los planificadores, y luego hacemos el control con contraste intraarterial y hacemos la fusión de la imagen pre y post. Y estos son los aplicadores que os he comentado. Los aplicadores los tenemos tanto para las antenas de eco como las high sphere. Y lo que conseguimos es esto, es determinar el área de ablación teórica que vamos a hacer en función del tiempo o en función de los vatios que vayamos a emplear. Y esto nos permite hacer una planificación in situ para cada lesión, para ser lo más precisos posibles y para tener en cuenta lesiones cercanas que podamos ablacionar o que podamos quemar, tanto órganos vecinos. Y vamos a ver casos con ablación con COMBINCT. Este caso es de un varón de 80 años, un paciente añoso ya, con neoplasia de recto intervenido y que tenía una lesión focal única. Debido a la edad, pues se decidió hacer ablación percutánea. Pues en este caso vemos una lesión de más de 3 centímetros. Pues realizamos el estudio con COMBINCT con contraste intraarterial, vemos la lesión. En este caso colocamos dos antenas, una superior y una inferior, para cubrir completamente toda la lesión con los planificadores. Y hicimos la ablación. Y aquí os muestro el control antes y el control después de la lesión. Y tenemos un tag de control a los 6 meses en el que vemos que hay una buena respuesta. En principio, hemos conseguido 2 zonas de ablación bastante amplias y se ha conseguido que la lesión haya sido ablacionada correctamente. Otro ejemplo y una situación que nos encontramos también, que es la recidiva después de cirugías o después de ablaciones. Pues en este caso, un varón de 69 años con antecedentes de adenocarcinoma de ciego
y que tenía una recidiva después de una ablación hepática. Pues en este caso, lo mismo, lo hicimos con el COMBIN-CT. Vemos cómo se ve muy bien la lesión, tenía 1,5 centímetros aproximadamente. Colocamos la antena con la navegación electromagnética. Planificamos, y en este caso es un caso reciente también porque empleamos una aguja High-Sphere. Planificamos la ablación y vemos el área de ablación después de introducir contraste. Y aquí lo que hacemos es fusionar la imagen previa en rojo con la imagen posterior. Perdón, la imagen previa en gris con la imagen posterior de ablación en rojo. Y vemos cómo hay un correcto margen de ablación. Otro ejemplo más, y ahora sí que vamos a ver ejemplos más complicados. Una mujer de 60 años con antecedente de adenocarcinoma de recto y metástasis hepáticas. Y se hizo una cirugía, una hepatectomía, y en el TAC de control sucesivo se identificó una nueva lesión. Pues en este caso, la lesión se veía bien con ecografía, como veis aquí, pero aún así hicimos el estudio con contraste intraarterial con el COMBIN-CT. ¿Por qué? Pues porque nos permite ver muy bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Aquí planificamos una ablación, también fue con una High-Sphere, también es un caso reciente. Y si os fijáis, la ablación no fue del todo correcta, no fue lo que se esperaba. De hecho, este margen de aquí pues, es un resto que queda. ¿Por qué? Pues porque la lesión estaba muy cercana a estructuras vasculares, tenía las venas suprahepáticas muy cercanas. Pues en este caso, como el paciente estaba en la sala de intervencionismo, pues lo que hicimos fue colocar un balón de oclusión, planificar una nueva ablación con un nuevo abordaje y realizar una segunda ablación que sí que consiguió, en este caso, pues aumentar el volumen de ablación y nos quedamos pues, más satisfechos. Otro ejemplo, otro paciente con antecedente de carcinoma colorectal y que tenía varias lesiones hepáticas que se decidió hacer un tratamiento combinado quirúrgico y con ablación. Y en el TAC de control pues, apareció una nueva lesión en el segmento 8. Pues, otro ejemplo de caso con BIM-CT, con trastorno arterial, en el que se ve muy bien la lesión. Planificación de la ablación y vemos que con esta planificación pues, tenemos riesgo de quemar la parte del diafragma, de quemar la parte cercana al pulmón. Entonces lo que hicimos fue también una hidrodisección. ¿Vale? Esto no está validado, este tipo de tratamiento, pero creo que sí que a veces empezar con potencia baja, ir subiendo, pues en algunos casos cercanos por ejemplo, el diafragma, pues pueden venir bien, ¿no? Para crear una especie de cast, una especie de ablación que protege con bajos vatios y luego pues puedes incrementar la potencia. En este caso utilizamos potencia de 70 vatios con 12 minutos. En el control es verdad que hay un margen muy cercano a la zona de ablación y bueno, estaremos muy pendientes porque aquí no hemos cumplido la regla del centímetro y bueno, aunque en el TAC de control hay una respuesta, pues sí que estaremos pendientes porque es posible que se produzca una recidiva. Otro ejemplo más, un paciente con una lesión en el segmento 5 que se decidió hacer una biopsia porque tenía tanto antecedentes de hepatopatía como antecedentes de una colectomía y el diagnóstico fue de un carcinoma hepatocelular bien diferenciado. En el comité se decidió hacer ablación y poner al paciente en lista de trasplante. Y bueno, en este caso también lo hicimos con el COMBIN-CT, vemos que es una lesión de gran tamaño, de 3 centímetros. Aquí colocamos una única aguja y lo que hicimos fue directamente colocar con el sistema EMBOGUIDE, planificar qué arterias eran nutridas para el tumor y colocar un balón de oclusión y realizar la ablación con el balón de oclusión. Y además del balón de oclusión, también hicimos hidrodisección porque la vesícula estaba muy cercana y había riesgo de quemarla. Y bueno, la verdad es que la ablación no fue una ablación espectacular, pero siempre hay una explicación. En este caso, si os fijáis, la lesión en el estudio previo estaba muy cercana de las venas suprahepáticas. ¿Vale? Pero bueno, aún así, en el TAC de control, de momento el paciente está con respuesta completa y en espera de ser trasplantado. Y os muestro ya un último caso, un caso muy complicado, un varón con múltiples lesiones hepáticas sincrónicas,
fue sometido a quimioterapia y con muy buena respuesta de las lesiones. Y de hecho las lesiones prácticamente desaparecieron, solo se veían con la resonancia. Entonces se decidió hacer un tratamiento combinado de cirugía y ablación de las lesiones que estaban cercanas a las estructuras vasculares. Entonces, mediante, en este caso, haciendo una fusión de la ecografía con el TAC previo, conseguimos hacer ablación de las 3 lesiones. Y os muestro aquí el TAC de control. Bueno, como he comentado, la evaluación del margen hay que hacerla si tenemos un sistema dedicado para ver márgenes perfecto, y si no, pues bueno, pues tenemos sistemas que nos proporcionan las mismas casas comerciales, pues por ejemplo, en el caso del COMIN-CT, hacer la fusión de la imagen previa con la imagen posterior, y en el caso del TAC, pues lo que hacemos es lo que se llama una site-to-site imaging, ¿no? Comparar con el mismo corte, en el mismo sitio, ver si la ablación ha sido efectiva y ver si la hemos cubierto correctamente. Complicaciones, pues bueno, complicaciones hay, ¿no? Hemos tenido 3 casos de abscesos después de ablación, a pesar de, y un caso con una hepatoileostomía, a pesar de llevar antibiótico correctamente. Algún caso de hematoma en acceso femoral, de los casos hechos con el COMIN-CT, pero que no han requerido ni transfusión ni tratamiento quirúrgico o intervencionista. 3 casos de hemorragias que se vieron en el COMBIN-CT de control y que se trataron in situ, pero a lo mejor no hubieran tenido relevancia, pero bueno, ya que estamos ahí las embolizamos. Y luego mucho cuidado, lesiones en la cúpula, lesiones subdiafragmáticas, ojo con lesiones de diafragma, con derrames pleurales recurrentes y hemos tenido un caso con neumonías recurrentes y también un caso de un paciente tratado previamente que tenía una recidiva y al hacer el tratamiento de esa recidiva se hizo una perforación de colon. Pensar que cuando están tratados el tejido tiene mayor retracción tisular y puede retraer tejidos adyacentes. Os muestro brevemente resultados que tuvimos, que presentamos en el Congreso de ERECIO del año pasado, en el que hicimos un estudio comparativo tanto con el TAC como con el COMBIN-CT de las 2 técnicas, sin ver diferencias en la técnica, sin ver diferencias en las complicaciones, pero sí que es verdad que con un poquito más de tiempo en los casos hechos con COMBIN-CT, porque requieren pues, pinchar la arteria, colocar el catéter, pues es lógico, pero sin haber un incremento de la dosis efectiva. Y bueno, futuro actual, ¿no? Y posibles líneas de trabajo. Pues bueno, yo creo que hay que pensar un poco como los radioterapeutas. Hay que hacer la planificación con software, hay que hacer una simulación. Yo creo que se van a generalizar los sistemas de navegación, se van a generalizar los sistemas de guía robótica y creo que estamos en fase de estandarizar la técnica. Probablemente con la técnica que he comentado, con el COMIN-CT, o puede que si los 4 DCT se generalizan, pues se convierta en la técnica definitiva o la técnica gold estándar. También sería muy interesante crear grupos de trabajo y redes de colaboración y la IA que ya está llegando para la planificación, navegación, evaluación y seguimiento de estos pacientes. Y bueno, como conclusiones, comentar que el sistema de EcoMicroWaves es un sistema muy eficaz, un sistema fiable, que su refrigeración por suelo fisiológico permite realizar correctos volúmenes de ablación y tiene una gran versatilidad. Nosotros lo utilizamos con la guía con COMBIN-CT y con TAC y también con sistema de navegación electromagnética. Hay que ser muy estricto con la planificación, hay que hacer un control inmediato después de la ablación, ya sea con las técnicas de fusión o con softwares específicos. La robótica y la IA ya está llegando y creo que estamos, como he comentado, en una fase de estandarización de la técnica de la ablación hepática. Muchas gracias por vuestra atención y estoy para posibles preguntas. Muchas gracias, doctor Max. Gracias por su excelente presentación compartiendo tantos casos. Y seguro que los asistentes han sacado muchas inspiraciones desde las 2 conferencias y ahora vamos a entrar en la parte de discusión y de preguntas y de respuestas. Y cualquier duda o pregunta podéis enviar en el chat box o encender su micrófono directamente para tener un intercambio con los expertos. Y vamos a empezar con las preguntas de Deloitte al doctor Bobby.
Y luego las preguntas de hígado. En realidad, mi colega ya está coleccionando muchas preguntas en el chatbox a Doctor Bobby. Bueno, a ver. La primera es de Karina. Eh, Doctor Bobby, ¿cuál es la respuesta necesaria desde el punto de vista de reducción de tamaño para decir que el procedimiento fue exitoso? ¿Y cuál es el tiempo prudente para medir esta respuesta? Muy bien. O que se dice que para nódulos hasta 30 centímetros cúbicos se debe esperar una respuesta de 50% en los 6 primeros meses. En los 6 primeros meses se tiene una respuesta de 50%, hay una buena evolución del tratamiento, se fue exitoso. Pero uno de los mejores que tiene una necesidad de muchas veces de una segunda sesión, no se debe esperar esta reducción, porque normalmente en nódulos mucho grandes, usted no se consigue tratar todo el nódulo en una sesión o a la energía aplicada no es la mejor. Entonces, si tiene un nódulo hasta 30 y un poco más centímetros cúbicos, se debe esperar una reducción de 50% en los primeros 6 meses. Lembrando que el nódulo se continúa, se pica, reduciendo un ritmo menor, más blando, pues, después de 6 meses, pero se queda en reducción constante. Sí, gracias. Y la segunda pregunta de Leandro. Quisiera saber qué experiencia tiene en aquellos casos que requirieron cirugía convencional y habían recibido tratamiento por microondas. ¿Encontró grandes cambios en dicha zona? Esta es una pregunta que escucho muchas veces, pero ha dicho siempre que se debe considerar que no se debe hacer la cirugía sí una segunda sesión, porque si ha hecho la primera sesión y no tiene el resultado esperado, se puede hacer una segunda sesión, no hay ningún problema. Y cuando se hace la cirugía, por algunos motivos, no se ha, la literatura se dice que no hay más riesgo de complicaciones, porque como la ablación se pica dentro del nódulo, dentro del límite del nódulo, y nos tenemos un cuidado muy grande para no romper la cápsula tiroidea. Cuando se hace la ablación térmica por microondas, no hay dificultad. Diferente cuando tiene un cisto tiroideo y hace una ablación por etanol, una ablación química, que el proceso inflamatorio prejudica una eventual cirugía. Pero cuando haces la ablación y tiene que por algún motivo que es incomún, es raro, tener que hacer una cirugía, la literatura ha dicho que no hay mayor índice de complicaciones. Entonces se puede hacer la cirugía sin ningún problema, pero antes de considerar la cirugía, considere una segunda sesión de ablación. Y siguiente su respuesta, veo la pregunta de Oscar. ¿En cuánto tiempo se puede hacer la segunda ablación? Ah, sí, esta también es una pregunta importante porque si tiene un nódulo grande que se hace que va a tener que hacer una segunda y eventualmente una tercera sesión, se ha dicho que debe se esperar algo como 8 meses a 12 meses para programar la segunda ablación. Pero tiene que pensar dos cosas. Uno, si esta segunda ablación será en el mismo nódulo o se va a hacer una ablación en otro nódulo. Porque si tiene, por ejemplo, el bocio multinodular, que tiene nódulos grandes de dos lados de la tiroides,
usted puede hacer la segunda ablación con tiempo más corto, menor, pero si va a hacer la segunda ablación en lo mismo nódulo, o ideal es que espere al menos 8 meses para tener una disminución más grande, más marcante. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es de David. Quería preguntar al doctor Bobby si tiene experiencia en ablación de nódulos tiroideos benignos de gran tamaño, mayores de 60 cc de volumen, y qué tal resultado ha tenido. Y si ha sido posible tratarlo en una única sesión o si han precisado más sesiones. Entonces, esto depende de algunas cosas. Nódulos que tienen una parte sólida y una parte quística, normalmente estos nódulos, si son grandes, más grandes, muchas veces se puede tratar en una única sesión. Pero tiene que comprender que la avaliación para esto no depende exclusivamente del volumen del nódulo, depende de la consistencia del nódulo, si este nódulo es un nódulo, como ha dicho, mixto, o si es un nódulo solamente sólido, que tiene una vascularización importante, porque nódulos que tienen vascularización, ellos disminuyen más rápidamente, entonces son nódulos que tienen un resultado mejor. Ese es un nódulo de muchos años. Normalmente nódulos muchos que el paciente tiene nódulo a 20, 25 años, normalmente usted va a necesitar una cantidad mayor de energía para tratar el nódulo porque el tejido del nódulo es más resistente, más duro. Entonces, esto depende, pero eh, en nódulos grandes de 60, 70, que tiene se puede sí tratar el nódulo en una única sesión, pero yo no recomiendo si está en comienzo de curva de aprendizaje, no se debe tratar estos nódulos no comienzo de la curva de aprendizaje, porque estos nódulos requieren un poco más de experiencia, especialmente porque el más desconfortable para el paciente el tiempo que usted demanda, que tiene que hacer el procedimiento. Gracias. Y la siguiente pregunta es de Alejandra. Si un paciente tiene un nódulo maligno y se realiza ablación, ¿qué pasa con los bordes que quedan? Disculpe, con los Bordes que quedan. Los bordes del cortes. nódulo. Bordes. The border of the... Oh, hay que check. Margen. Déjame ver aquí. sí, el margen. Las márgenes. Sí, sí. Ok, las margens. Sí, cuando se hace ablación para nódulos malignos, todo está, está todo tratado. No se consegue más diferenciar o que era tecido sadio, o que era tecido normal, como margem de seguridad, y o que era tecido tumoral. No se ve más, no se sabe más o que é. Tudo uma coisa só, como mostrei naqueles se vê nos slides, não se sabe mais o que era a área tumoral e a área normal, a margem de segurança. Então, não é possível mais saber onde está a margem. Por isso é muito importante tratar com muita segurança el nódulo maligno, porque después la ecografía de control nos va a mostrar una cosa mejor, que la área tratada, la área de tumor y la área de tejido normal, fica todo lo mismo en ultrasonido, en ecografía pós-ablación. ¿Es esto? Sí, 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 es esto. Eh, Todavía hay una pregunta de Jacob.
porque hay aún un poco de resistencia en Latinoamérica para tratar nódulos tiroideos B6, 4 y 3 y 4 panel genético negativo, teniendo en cuenta que lo peor que puede pasar es que al final sea un carcinoma y se le puede hacer la salvedad al paciente de que puede existir la necesidad de cirugía. ¿Cómo ha manejado usted estos casos? Entonces, tenemos ahora en junio el International Thyroid Congress, donde vamos a mostrar nuestra experiencia en tratamiento del nódulos Bethesda 3 y Bethesda 4 con el panel molecular negativo. Y los resultados son exactamente los mismos, pero esta resistencia no es solo en Latinoamérica, esta es una resistencia muy grande en muchos países, na maioria dos países, porque não há ainda muita evidência científica da segurança do tratamento de los nódulos Bethesda 3 e Bethesda 4, que tienen los mismos resultados del tratamiento quirúrgico. Pero se tiene un painel molecular negativo, usted puede considerar que este nódulo es benigno. Entonces, tiene varios trabajos en la literatura hoy mostrando que los resultados son seguros cuando tiene un painel molecular. Y hay otros trabajos también para nódulos Bethesda 4 y Bethesda 3 pequeños de até 2,5 centímetros, que são tratados sem painel molecular, são tratados sem painel molecular, que são muito pequenos, o número de pacientes são poucos, pero estes resultados demonstram que nestes casos não há uma diferença, pero o seguimento é muito corto. Entonces, yo no recomiendo que usted trate pacientes con nódulos Bethesda 3 o Bethesda 4 por ablación, sin realizar el painel molecular. Pero si tiene un painel molecular negativo, lo que parece hoy es que es seguro tratar. Pero también la resistencia, como ha dicho, es en todo el mundo. Ainda estamos empezando en este tipo de tratamiento. Muchas gracias por sus respuestas. Y al siguiente, aquí tenemos algunas preguntas de hígado al doctor Max. La primera es de Fernanda. Si un paciente tiene múltiples lesiones tumorales en el hígado, ¿cómo debería diseñar un mejor plan de tratamiento de ablación para el paciente? Vale, en el caso de múltiples lesiones hepáticas en un mismo paciente, en principio, claro, tenemos el limitante de si son metástasis, pues hasta 5 lesiones es lo que podemos tratar, ¿no? Según nos dicen las guías, ¿no? A partir de 5 lesiones ya entramos ya en casos de pacientes con una enfermedad metastásica hepática ya más avanzada. Pero bueno, hasta 5 lesiones podríamos tratar. La planificación hay que hacerla con sentido, es decir, si si va a prolongar la ablación mucho tiempo, porque en estos casos los hacemos con anestesia general, pues se pueden planificar, por ejemplo, hacer el lóbulo hepático izquierdo en una primera sesión y el lóbulo hepático derecho en una segunda sesión. Pero realmente hemos hecho casos como he mostrado, de ablación de hasta 3 lesiones y bueno, en principio el número no es un inconveniente. Lo que hay que hacer es planificarlo correctamente, hay que ver bien los puntos de entrada. En nuestro caso que utilizamos el COMIN-CT, pues utilizar los planificadores para ajustar la antena más precisa, tanto los vatios como el tiempo en cada caso y sobre todo tener mucho cuidado con estructuras cercanas, ¿no? 5 ablaciones o más de 3 ablaciones, pues ya digamos que hay una reducción importante del parénquima hepático que se está quemando y bueno, pues,
este creo que tiene un poco más de riesgo. Pero bueno, no hay el límite yo lo pondría entre 3 y 5 aproximadamente. Gracias. Y la siguiente pregunta es de Teresa. ¿Cuál es el mejor momento para el seguimiento postoperatorio y cómo evaluar la eficacia de la ablación por microondas y el riesgo de la recidiva? Vale. El seguimiento, nosotros hacemos el seguimiento postoperatorio inmediato, porque cuando lo hacemos con el Convincet ponemos contraste intraarterial y cuando hacemos con TAC, pues hacemos contraste intravenoso. Los casos que hacíamos, que cada vez hacemos menos con ecografía, es verdad que también utilizábamos contraste ecográfico, lo que se conoce como las burbujas, pero cuando hacemos ablación con ecografía queda una zona de ablación muy hiperecogénica que no permite bien realmente si hay un resto o no. Entonces, el seguimiento es inmediato y si tú detectas que te has dejado un borde o una lesión o un contorno que tiene sospechas de que pueda haber un resto tumoral, pues tienes que en el mismo momento eh, planificar una segunda antena y hacer la ablación. Eh, por tanto, la evaluación de la eficacia empieza el día de la ablación. ¿eh? La evaluación de la eficacia es inmediata, o sea, porque nosotros vemos la ablación, vemos el margen, vemos cuánta distancia del margen y claro, el riesgo de recidiva está pues, muy relacionado con si has conseguido incluir toda la lesión, ya sea un hepatocarcinoma o una metástasis dentro de tu zona de ablación. Por lo tanto, el momento es inmediato. Y luego sí que es verdad que el seguimiento, nosotros hacemos un seguimiento al mes, eh, que bueno, es discutido. La verdad es que el TAC del mes en algunos sitios ya lo están prolongando al TAC de los 3 meses, pero bueno, nos gusta tener un control inmediato para ver que no haya ninguna complicación, para ver al paciente. Nosotros seguimos al paciente en consulta o le llamamos telefónica para dar el resultado y hacemos un seguimiento eh, para ver que no haya quedado ningún resto precoz o que no haya ninguna complicación asociada a la ablación que lo veríamos en el TAC del mes. Pero bueno, el seguimiento se hace el habitualmente establecido a los 3 meses, a los 6 meses, al año y así sucesivamente. Gracias. Y otra pregunta de Teresa es que cuando aplica la ablación por microondas para tratar tumores de hígado, normalmente utiliza solo la ablación o combina con otros tratamientos, otros procedimientos. Vale, claro, la versatilidad que nos da el realizar estos pacientes en la sala de angiografía con el Convincet, teniendo un acceso arterial, eh, claro, nos facilita combinar tratamientos. Y entonces podemos, en lesiones entre 3 y 5 centímetros, podemos hacer tratamiento combinado de ablación con embolización o lesiones que tienen 3 centímetros que pensamos que nos puede ayudar a colocar un balón de oclusión, pues lo vamos a colocar a nivel de la arteria para que el efecto del microondas sea mejor y aumente nuestro volumen de ablación. Eh, o sea, sí que hacemos tratamiento combinado sobre todo de eh, ablación microondas con embolización o balón de oclusión. Pero no mezclamos técnicas. Si, por ejemplo, un paciente planificamos una radioembolización y tiene otra lesión que pensamos que se puede quemar, pues ahí sí que lo hacemos en diferentes momentos. O sea, combinamos el tratamiento de ablación con embolización, pero no combinamos otras técnicas. En radioembolización lo hacemos el día, el pre o el post, o si hacemos el mismo día, hacemos un one day. Y si hay que quemar una lesión que tenga en otro sitio, pues lo citamos otro día. Ese es nuestro Gracias. planteamiento. Sí, gracias. Y la última pregunta de Alejandra, ¿cuánto tiempo aproximadamente dura un procedimiento de ablación de hígado? Bueno, es una buena pregunta. Claro, los que llevamos tiempo trabajando y haciendo ablaciones hepáticas, pues una ablación ecoguiada, que la puedes hacer con una sedación profunda y que ves la lesión correctamente, colocas tu aguja de radiofrecuencia o de microondas y la quemas y ablaciones al tracto, pues claro, una sesión con ecografía pues pueden ser 20 minutos.
Claro, en el caso que estamos empleando nosotros, ablaciones con el TAC, porque son lesiones complejas, porque son lesiones subdiafragmáticas, lesiones posteriores, lesiones no visibles con eco. O ya en el caso de que hacemos ablaciones con el Convin CT, pues el tiempo se prolonga. Se prolonga porque habitualmente lo hacemos con anestesia general, eh, más que nada porque nos hace ser más precisos al hacer la punción la hacemos con apnea y nos permite ir al sitio. La verdad es que la precisión de la apnea del paciente sin respirar, junto con la precisión de la guía con navegación electromagnética y la precisión que te da la antena de microondas, que podemos predecir el volumen perfectamente, conforme lo tenemos con los planificadores de las antenas de eco microwave, pues es verdad que te hace que el procedimiento se alargue. Y al principio sí que nos costaba un poquito más porque son varias cosas técnicas que hay que tener en cuenta, pero a día de hoy, el otro día que hicimos una ablación esta semana mismo, nos costó una hora. Una ablación con general, con IMACTIS, empleando una antena de eco y con el Convin CT y nos costó una hora. O sea que la verdad es que hemos reducido mucho los tiempos de ablación y con la curva de aprendizaje se nota mucho que la hemos mejorado. Gracias. Y todavía hay una pregunta de Teresa. ¿Qué exámenes de imagen debe realizarse los pacientes antes de la ablación? Sí, antes de la ablación, claro, tenemos que disponer o de un TAC o de una resonancia. Está claro que la resonancia magnética resonancia magnética hepática es la prueba de elección para el diagnóstico de las lesiones hepáticas, pero bueno, muchas veces con un TAC realizado correctamente y en nuestro hospital que disponemos de TC espectral que mejora mucho la detección de lesiones, pues bueno, con un TAC espectral o con una resonancia es suficiente. Y lo ideal es que el examen tenga un mes de antelación a la ablación. En algún caso, pues sí que por la demora en la citación, pues puede que se demore un poquito más de un mes, pero bueno, lo ideal es que el TAC esté realizado en el mes anterior del tratamiento, o como mucho 2 meses. Y habitualmente pues el TAC o la resonancia. Vale, muchas gracias por sus respuestas, porque ahora ya llegamos aproximadamente al final de este webinar y vamos a terminar con la última pregunta al doctor Bobby de tiroides. Cuando un nódulo es grande de 30 centímetros, ¿hace una sola punción o hace varios abordajes en la primera sesión? Ah, esto depende de la técnica que usted se vai utilizar. Existem doutores que fazem quase toda a ablação em uma única punção, porque se usa a técnica que chamamos de leque, não sei como se diz em espanhol. Deixa eu ver aqui. Um, só um segundo. É uma técnica que chamamos de admirador. Esto que las mujeres utilizan para hacer ventana, ¿sí? Entonces se hace una única punción y se va haciendo, mudando el ángulo de lo electrodo de microwave. Pero existen otros que hacen la técnica de slice, que hacen 2 o 3 punciones. Entonces, esto depende mucho de la experiencia de quien realiza el procedimiento, de la anatomía del paciente y del tamaño del nódulo. Normalmente para nódulos hasta 30 centímetros cúbicos, hacemos bien con una, no máximo 2 punciones, pero nódulos mayores, algunas veces tenemos que hacer más. Abanico, técnica de abanico. Abanico. Gracias. Sí, gracias por Karina.
Dizer abanico, sí, sí, técnica de abanico, porque se hace la imagen de un abanico. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y Gracias. ahora vamos a terminar el tiempo. Muchas De gracias. verdad nos quedarían haciendo más preguntas porque tiene una experiencia increíble, pero ya llegamos al final de este webinar y nos gustaría agradecer de nuevo a nuestros estimados oradores, el doctor Bobby y el doctor Max. Su experiencia, conocimiento y pasión por este tema han enriquecido nuestra comprensión y proporcionando informaciones valiosas sobre el uso de la ablación por microondas. Y agradecemos por el tiempo y el esfuerzo que dedicaron a compartirnos sus experiencias. Y gracias sin duda a todos los participantes. Hemos tenido una asistencia maravillosa de muchos países y su participación activa, sus preguntas han contribuido al éxito de este webinar. Y gracias a todos. Es tiempo de despedirnos. Muchas gracias a todos Gracias y de Muchas gracias por la nuevo. gracias. invitación y buena tarde y buena noche aquí en España. Gracias, gracias. Muchas gracias. Fue un Hasta placer luego. compartir esto con el doctor Max. Gracias, gracias por la invitación. Igualmente, Eh, doctor Volpi, un gracias placer. por la paciencia con mi malo español. No, usted habla muy bien, de verdad. Muchas gracias, buen día. Gracias. Bye bye. Gracias a todos.